Crecer presenta Créditos y Consumo. Auspician VIXA, Carsa, Crediágil y Visa. Credisolución a tu alcance. Universo de créditos y consumo. Serfín, creciendo juntos. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta segunda edición del programa Créditos y Consumo aquí por Canal Pro. Esta noche nos acompañarán como entrevistados referentes tanto del sector público como del sector privado. El doctor Óscar Orué, actual viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, estará con nosotros. Asimismo, el renombrado analista económico Amílcar Ferreira nos acompañará en los próximos bloques. Además, estaremos emitiendo y poniendo a consideración de ustedes la suscripción de convenios entre la Cámara de Empresas Crediticias y la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay, como también de la Fundación Emprender. A la vuelta de la pausa, les pido que me acompañen en esta segunda edición del programa Créditos y Consumo. Seguimos en Créditos y Consumo. En el mes de julio, Crecer, la Cámara de Empresas Crediticias, suscribe dos convenios muy importantes. Uno de ellos con la Fundación Emprender y el otro con la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay. El principal objetivo que persigue la firma de este tipo de convenios es el de establecer mutua cooperación entre ambos gremios, como así también implementar esquemas o proyectos de apoyo crediticio a tales empresas. A continuación, el material en relación a la firma de este convenio. Con el objetivo de establecer una relación interinstitucional para la cooperación mutua, tendientes a la capacitación, intercambio de información, implementación de proyectos y apoyo crediticio, se llevó a cabo una firma de convenio entre la Cámara de Empresas Crediticias del Paraguay, Crecer, la Asociación de Almacenes Minoristas del Paraguay, AMP, y la Fundación Emprender, que reúne a micro y pequeñas empresas. Un paso más, digamos, en el fortalecimiento de nuestro Paraguay. Cada uno desde su lugar haciendo su pedacito, digamos, ¿verdad? Este es nuestro gremio Crecer, es un gremio nuevo, tenemos 3 años, somos las empresas crediticias que estamos tratando de participar activamente en lo que hace al crecimiento, a la construcción de Paraguay. Y acá vinimos a firmar un convenio con 2 otros gremios, ¿verdad? Estos otros 2 gremios son el de minoristas, empresas minoristas, almaceneros, pequeñas empresas que todos los días están levantándose temprano y compartiendo con el barrio con productos de primera necesidad y compitiendo con monstruos como son los supermercados. Y otro gremio que es de emprendedores, Fundación Emprender, también pequeñas, micro y pequeñas empresas de distintos rubros que obviamente están necesitando sus pequeños acceso a pequeñas sumas de dinero, a crédito, bajo estas circunstancias tan dramáticas, creo que es la palabra que mejor cabe. Y bueno, estamos tratando de unir fuerzas. Acuérdate que las empresas de Crecer, accedimos a unos fondos junto con las cooperativas, unos fondos que se llaman Fisalco, y que si bien es un instrumento imperfecto, estamos tratando de ver la forma de canalizarlo a las pequeñas y medianas empresas y que esto pueda permear, digamos, y pueda llegar a ser un elemento más de recuperación económica. Las pequeñas y medianas empresas siempre tuvieron como estrategia la alianza para poder crecer en un mercado competitivo. La situación actual obliga más que nunca a unir fuerzas, según manifestó Juan Ángel Bóveda, presidente de la Cámara Paraguaya de Pequeñas y Medianas Empresas. Se vuelve aún mucho más importante ir construyendo alianzas para darnos la mano distintos sectores en este mercado, ¿verdad? Las pequeñas y medianas empresas
mayormente son también empresas familiares, están pasando por una situación complicada porque aparte que el código sanitario no les permite abrir, la gente se cuida más de salir, la gente cuida más su dinero también y bueno, se entra en una situación a veces de deuda, en un estado de rojo, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, es el momento un poco que los sectores, las organizaciones nos volvamos mucho más solidarios y podamos cooperar y colaborar unos con otros. De ahí la importancia y el reconocimiento también de la buena predisposición de la Cámara Crecer, ¿verdad? Para poder trabajar cerca de las pymes, las microempresas y también con los almacenes de barrio, que son los negocios minoristas aquí en Paraguay. Para el presidente de la Asociación de Almaceneros del Paraguay, mediante dicho convenio, se podrá fomentar el crecimiento de los comercios de este rubro, reactivar algunos emprendimientos que fueron golpeados por la pandemia. Ver si de alguna forma los que están necesitando crecer un poco, reactivarse o llevar a cabo nuevos proyectos, tener los fondos necesarios para eso, ¿no? Y desde el gremio de almaceneros estamos trabajando para que cada uno de ellos pueda acceder a créditos de forma más rápida, más eficiente. Los representantes de las pequeñas empresas coincidieron que los créditos de rescate que se lanzaron desde el sector público crearon mucha expectativa y ofrecieron muy poca solución, por lo que un convenio como este puede solucionar el problema del capital operativo. Seguimos en Créditos y Consumo. Doctor Orué, desde ya muchas gracias por acompañarnos en esta noche aquí en el programa Créditos y Consumo. Buenas noches, Estefan. Buenas noches para toda la teleaudiencia. Realmente un placer compartir contigo este espacio. Gracias por la invitación y estamos a disposición. Comenzamos, doctor. ¿Cómo incidió la pandemia en el déficit de recaudaciones de la SED? Bueno, si analizamos totalmente desde enero a julio de este año, estamos viendo un impacto del 15%. Eso representa aproximadamente 250 millones de dólares en total de lo que dejó de recaudar hasta el momento la Subsecretaría de Tributación. Nosotros esperamos cerrar el 2020 con un menos 8%. Eso significaría la reducción por lo menos a 150 millones de dólares, ¿verdad? Vamos a ver si lo que podemos hacer es cerrar en menos 5 o menos 8. Pero eso también va a depender mucho de la actividad económica, de la situación a partir de ahora, de cómo se vaya mejorando justamente la demanda y el consumo. Comparativamente hablando, haciendo un paralelismo con el 2019, a tu criterio, ¿en qué mes del año que viene llegaremos al punto de equilibrio o si es posible este año, ¿verdad? Bueno, este año yo lo veo muy difícil, hay que ser sincero. Yo creo que el año que viene, a mitad del año, vamos a tener por lo menos un equilibrio, ¿verdad? Si es que las cosas están o se mantienen o mejoran lógicamente. Yo creo ya que el segundo semestre del 2021 vamos a tener básicamente, se va a recomponer nuevamente, ¿verdad? Esperemos que eso va a depender de muchas variables. Una es el impacto de la vacuna, si es que está para principios del 2021. Y en segundo lugar también va a depender un poco también de cómo se expande, ¿verdad? Sabemos que ahora en este mes de julio cerrando los casos se dispararon. La decisión del Ministerio de Salud Pública de, por ejemplo, Alto Paraná, volver a una cuarentena prácticamente total, realmente entendemos que va a afectar también la economía de alguna manera. Pero tenemos una proyección por lo menos de que haya un efecto rebote en la economía para el 2021. Eso significaría crecer algunos puntos del PIB, porque vamos a cerrar probablemente con un menos 3,5% económicamente hablando con relación al Producto Interno Bruto. En el programa anterior estuvo con nosotros el doctor Manuel Ferreira. Recuerdo que él decía que en un momento de crisis, si bien son importantes las políticas monetarias y financieras, las fiscales son las más trascendentales. La SED, ¿cuáles fueron las medidas que implementó para mitigar los efectos del COVID? Bueno, en primer lugar, se estableció una prórroga del pago de impuestos.
Eso fue muy importante a los efectos de que un poco de holgura a los sectores económicos. Después establecimos una exoneración de las multas por contravención. Hasta octubre de este año están exonerados todas las multas por contravención. Establecimos también fraccionamientos de pagos de impuestos en el IRP, en el IRASIS, en el IRAGRO, y también en este caso se mantiene el IVA hasta todo agosto. Así es que vamos a ver también cómo se comporta la recaudación del impuesto al valor agregado, considerando que es el indicador más importante del consumo. Así es que son algunas medidas que implementamos. Por otro lado, también se redujeron para el sector de frontera, principalmente se redujeron impuestos al selectivo al consumo en cuanto a lo que es electrónica y también celulares, y también bebidas alcohólicas, ¿verdad?, que se demanda bastante en zona frontera. Establecimos ahora, hace unos días, la reducción al 5%, 50% realmente del IVA para el sector turístico, de restaurantes y también de eventos. Eso significa también que queremos reactivar de alguna manera o mitigar el impacto en la economía de este sector en particular. Estamos trabajando desde el Ministerio de Hacienda, desde la Subsecretaría de Tributación, también con otros actores económicos que también solicitan una reducción del IVA en este caso. Si bien esta pandemia afectó, a mi criterio, a todos los sectores, existen algunos que fueron muy golpeados, doctor. Estamos hablando del sector de eventos, gastronomía, turismo principalmente. ¿Cuál es tu opinión en relación a la posibilidad, o existiría posibilidad de algún tipo de espera en el pago del IRE? ¿Consideras prudente en comparación con la forma que lo manejaron en otros países este tipo de situaciones? ¿Cuál es tu criterio y cómo ves para el año que viene este tema? Bueno, vamos a ver cómo se comporta. De hecho, si no hay ganancia, no hay por qué pagar impuestos, ¿verdad? En el caso del impuesto a la renta empresarial. Lo que sí establecimos, Estefan, fue que pueden suspender sus anticipos de 600.000 contribuyentes, un poco menos de 600.000 contribuyentes del impuesto a la renta empresarial en todos sus regímenes. Más o menos solo 14.000 tienen la obligación de pagar anticipos de impuesto a la renta empresarial. En ese sentido, nosotros establecimos una resolución en la cual estas empresas pueden solicitar la suspensión del pago de anticipo, de los 4 anticipos o de los 2 últimos, de acuerdo a cómo le va económicamente. Lógicamente, por esta situación de la pandemia, sabemos que su nivel de facturación en la mayoría de los casos se vieron afectados. Entonces se estableció esa medida a los efectos también de mitigar. Nosotros no creemos prudente que se suspenda pagos de impuestos, sí, en el sentido de exonerar pagos de impuestos, pero sí en este caso de prorrogar probablemente, ¿verdad? Porque hay que entender, algunos están solicitando que no se pague, y eso es imposible, porque si no hay ganancia, no hay por qué pagar ningún impuesto. Y hay que tener en cuenta un último detalle que es muy importante y que la gente tiene que saber. Si yo tuve pérdida este 2020 en mi negocio, yo puedo trasladar la pérdida contablemente al año siguiente. Eso no se podía hacer anteriormente con la ley vieja. Con la ley 6.380, que es la ley de modernización y simplificación del sistema tributario nacional, se permite ese traslado de pérdidas de un año a otro. Y eso va a beneficiar lógicamente a la empresa, porque sabemos que nosotros la intención que tenemos es que se mantengan estas empresas, que mantengan en la medida que se puedan el empleo y lógicamente el fraccionamiento de impuestos. Estamos fraccionando como nunca antes a muchísimas empresas, inclusive superando el ejercicio fiscal, ¿verdad? Porque generalmente el financiamiento es hasta 12 cuotas, pero nosotros estamos ampliando de acuerdo a los montos que deben abonar estas empresas. Doctor, hay una preocupación en relación a los números del consumo. El consumo no está creciendo en la medida que se esperaba, luego ya del avance de las fases. Recuerdo haber leído que en algunos países de Latinoamérica habían, no sé si llegaban a semanas, pero 1 o 2 días de liberación en el pago de ciertos tributos. Eso incrementó de forma muy positiva el consumo en las poblaciones de esos países. ¿Cómo ves esa práctica? ¿Cómo analizás el hecho que el consumo esté creciendo tan lentamente? Bueno, de hecho, hoy la demanda, en este caso el consumo, se va a ver reflejado. Solamente la gente va a comprar lo que es necesario
deja de adquirir vestimenta, deja de hacer esparcimientos, ¿verdad? O sea, sabemos que eso afecta de sobremanera el tema de la aglomeración de personas. Entonces, esto se va a ir de a poco nuevamente ampliando esa demanda, ¿verdad? Yo creo que nosotros, a diferencia de otros países, la ventaja que tenemos es nuestra presión tributaria baja, ¿verdad? Hay que recordar que en otros países la presión tributaria va del 30 al 40%, algunos casi 50% de presión tributaria. Sin embargo, Paraguay mantiene un 9,5, 9,8% de presión tributaria con relación al PIB. Entonces creemos que es sostenible el pago de impuestos, ya sea fraccionado, prorrogando en alguna medida, ¿verdad? Hoy ya no está vigente esa prórroga, estuvimos con la ley de emergencia prorrogando los meses de marzo, de abril y de mayo. Sin embargo, nosotros vemos que estamos mejor de lo que teníamos en la estimación, ¿verdad? Nosotros pensamos que recién en agosto íbamos a tener un repunte en las recaudaciones porque la estimación era tanto lo que era abril y mayo un 50% negativo, un 30% negativo en junio y en julio íbamos a tener un 20% negativo. Sin embargo, ya en mayo ya tuvimos un menos 36%. Ya junio empatamos y este julio estamos empatando también la recaudación. Entonces, vemos un viso interesante, importante, de un mejoramiento progresivo, de a poco. Hay sectores que necesitan un poco más de empuje, como lo hicimos con el sector gastronómico y principalmente turismo. Doctor, volviendo al tema de política financiera, hay una cuestión que siempre me llamó la atención y creo que ahora se profundiza con esta situación económica complicada para el país. Hay un beneficio, me gusta llamarle beneficio porque así lo considero, que tienen los bancos. A ver, no estoy objetando ni criticando a los bancos, pero sí hay un beneficio que considero que es muy importante. Los bancos, cuando tienen un préstamo incobrable, tienen la posibilidad de deducir las previsiones que generan la incobrabilidad de estos préstamos. Este beneficio no se traslada a las otras empresas de crédito, o comúnmente llamadas casas de crédito, que también tienen un giro comercial relacionado al préstamo del dinero, ¿verdad? ¿Cómo analizas eso? No sé si obviamente en tu cartera no está, ustedes probablemente no tengan la facultad de tomar la decisión que pueda cambiar el rumbo de ese tipo de medidas, pero ¿cuál es tu criterio al respecto? Yo creo que más que nunca tenemos que establecer flexibilidades a los efectos un poco de dinamizar la economía, estableciendo medidas que lógicamente reduzcan algunos criterios, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en el caso hablando de lo que es crédito, que tiene que ver con mi cartera, establecimos que los préstamos hasta 150 millones de guaraníes, sea persona física o jurídica, no necesita el certificado de cumplimiento tributario para poder hacer esa solicitud de préstamo ante una entidad financiera, una entidad bancaria o una cooperativa. Entonces, vemos que esa es una medida que ayudó de alguna manera al sector, porque es una situación muy complicada, ¿verdad? Si es que supera los 150, ahí sí se tenía que requerir el certificado de cumplimiento tributario. Yo creo que también eso, dentro de las atribuciones que tiene el Banco Central de Paraguay, a lo mejor va a analizar, y yo creo que también creo que lo importante aquí es trabajar en conjunto, que los sectores involucrados soliciten a las autoridades administrativas a los efectos de poder analizar una medida de flexibilización. Yo creo que va a ser bien atendido, porque estamos en un momento donde todos tenemos que cooperar o colaborar para salir adelante desde el punto de vista económico y como país principalmente. Doctor, Crecer es un gremio que aglutina hoy en día las principales empresas de crédito del país. En el último reporte que estuve observando en estos días, varias empresas socias de Crecer están en el listado de las empresas como mayores aportantes al fisco. Esto refleja la importancia de este tipo de empresas en el crecimiento de la economía del país. ¿Qué reflexión puede dar en relación a esta importancia de las empresas en un crecimiento que, como vos decís, este año no lo vamos a tener, pero sí lo vamos a tener el año que viene, ¿verdad? O por lo menos esperamos tenerlo. Yo creo que son unos aliados estratégicos para la formalización.
mientras que las casas o las empresas que se dedican a ofrecer créditos de forma legal va a ayudar significativamente en la economía, potenciando por un lado créditos blandos por un lado y por otro lado también un poco luchando contra esa fragilidad que tiene el sistema, en el sentido que hay bastantes personas que están ofreciendo un poco crédito ya rayando la usura o dentro de lo que es la usura y de forma ilegal, no constituyéndose como empresa. Entonces creo que va a ser muy importante ese trabajo coordinado entre las instituciones del Estado y las empresas a las que vos mencionás, Estefan, porque lógicamente van a poder ayudar a la formalización. O sea, que yo creo que más que nunca un trabajo entre el sector público y privado, a los efectos de decirles, señores, ustedes pueden venir a tener un crédito blando o un crédito mucho más accesible de lo que es en el sistema informal. Entonces eso va a ayudar a que se inscriban en el Registro Único de Contribuyentes, aporten la medida de sus capacidades y que realmente puedan acceder a ese financiamiento para crecer la empresa, para crecer sus negocios, para crecer sus emprendimientos, porque no hay otra manera. O sea, el endeudamiento es siempre un instrumento necesario para poder crecer dentro de una actividad económica, cualquiera que se realice. Me parece muy interesante que un referente del sector público, y más en el cargo que ocupas, doctor, conozca esa principal diferencia, que hoy en día existen empresas que se dedican al otorgamiento de créditos, pero que no son formales y que probablemente no lo hacen de forma legal. Esa es la principal diferencia entre las asociadas al gremio Crecer, y hoy en día creo que existen alrededor de 150 casas de créditos en nuestro mercado, ¿verdad? Y me parece algo positivo que una autoridad como vos maneje la profesión, esa diferencia. Doctor, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Esperamos poder, más adelante estaremos realizando debates con varios panelistas y te felicito también por tu programa en un canal colega, y vamos a estar viéndote también todos los sábados, doctor. Muchas gracias, Estefan. Un saludo también a toda la teleaudiencia. Yo sé que tiene una gran demanda a este programa, así es que agradezco esta invitación y que podamos conectarnos también con la gente y poder por lo menos transmitir un poco de esperanza en este momento complicado para la economía, pero creo que más rápido que tarde vamos a salir de esta situación. Culminamos la entrevista con el doctor Oscar Orué. A la vuelta a la pausa seguimos con otro entrevistado invitado al programa Créditos y Consumo. Amílcar, gracias por acompañarnos. Agradecemos tu deferencia por estar con nosotros. Amílcar, me gustaría conocer tu opinión sobre los efectos de la pandemia en nuestra economía. Bueno, buenas noches, Estefan. Muchas gracias por la invitación. Un honor para mí compartir contigo este programa, y un cordial saludo también a la teleaudiencia. Bueno, el COVID es, hay que decir, el evento, digamos, sanitario que tiene también su implicancia económica más grande de los últimos 100 años, ¿verdad? Para encontrar antecedentes similares a lo que está sucediendo en este momento en el mundo, tenemos que remontarnos a la Gran Depresión de los años 30 en lo económico, y en lo sanitario inclusive un poco antes, la denominada gripe española, que fue una pandemia también que ocurrió entre los años 1918 a 1921. Realmente es un evento disruptivo, lo que llamamos en la jerga financiera un cisne negro, que vino, bueno, a paralizar prácticamente la actividad en gran parte del mundo, y Paraguay no ha escapado, ¿no?, a esa situación. Por un lado, quisiera en primer lugar decir de que en el análisis tenemos que dividirlo un poco en lo sanitario y en lo económico, porque los resultados han sido diferentes. En lo sanitario, Paraguay ha, digamos, tomado medidas tempranas de cuarentena, y eso ha, a su vez, hecho de que el impacto en lo sanitario sea menor comparado con otros países de la región. Hoy Paraguay
tiene unos niveles de afectación tanto en cuanto a infectados por millón de habitantes como en muertes por millón de habitantes, de los más bajos de la región e incluso del mundo. En cierta manera podemos decir de que estamos favorecidos, ¿verdad?, por esa circunstancia de haber tomado las medidas en forma temprana y que, bueno, hoy comparado con otros países, como te dije, estamos mejor. Ahora, en lo económico, el efecto ha sido muy importante, ciertamente con una afectación diferente por sector. No ha sido parejo el impacto. Vemos que algunos números que quiero compartir contigo. El indicador mensual de actividad económica, que es como una medición del PIB mensual que hace el Banco Central, muestra que en abril, que fue el mes de la cuarentena dura, hay que recordar de que el primer caso de COVID en Paraguay se anuncia el día 7 de marzo, sí, y a partir del 10 de marzo Paraguay entra ya en cuarentena. Y una cuarentena al inicio fue solamente restricción a la circulación y después se volvió incluso más fuerte, digamos, esa cuarentena. El IMAED muestra una caída del 12,2% de la actividad económica en el mes de abril. Y si es que sin considerar lo que es agricultura y binacionales, si excluimos esos dos sectores, la caída fue mayor del 15%. La recaudación de impuestos tuvo una caída del 55% en el mes de abril y del 36% en el mes de mayo, para que veas la magnitud, ¿verdad? Yo creo que no hay antecedente en toda la historia económica paraguaya, desde que por lo menos hay estadística económica, desde la década del 50 más o menos, de una caída de ese tamaño, ¿verdad?, de 55% en la recaudación, que bueno, prácticamente ha dejado al Estado en una situación bastante difícil. Se ha tenido que apelar al endeudamiento para de esa manera, con una parte de ese endeudamiento, cubrir lo que se llama los gastos de funcionamiento del Estado. Esto dicho en lenguaje más simple es pagar, ¿verdad?, los gastos corrientes, principalmente salarios, para que el Estado siga funcionando. Bueno, y en el sector privado el efecto fue muy importante, en menor medida en el sector de agronegocios, ¿verdad?, los sectores exportadores en general, si bien tuvieron alguna afectación en abril, en ese mes de cuarentena dura, no tanto debido a disminuciones en la producción, porque este año la cosecha de soja, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, este año fue buena la cosecha. Regresamos a más o menos 10 millones de toneladas que tradicionalmente Paraguay venía produciendo. Hay que recordar que el año pasado, 2019, que tuvimos una desaceleración económica, Paraguay tuvo una caída del 24,3% en la producción de granos, principalmente soja, y eso se recuperó este año. Si bien hubo cierta ralentización en la salida de las exportaciones en el mes de abril, debido también a que la cuarentena también impactó al sector logístico, ¿verdad?, en menor medida, pero tuvo algún impacto. Pero es nada más un retraso, no es una caída en el nivel de producción, sino que es un retraso en la salida de las exportaciones. Y la carne, ¿verdad?, que también tuvo algún pequeño inconveniente en el mes de abril, pero pues se recuperó en mayo y en junio, incluso más, y todo indica que este año vamos a terminar en ambos rubros, tanto en soja como en carne, con un nivel de exportación mayor en números positivos, ¿verdad?, al que tuvimos el año pasado. El efecto más fuerte fue en el sector servicios, particularmente en lo que es el sector llamado Horeca, hoteles, restaurantes y catering, y también en lo que es comercio de frontera. El comercio de frontera, por la naturaleza de la actividad que ellos desarrollan, que es un comercio con los países vecinos, principalmente con Brasil, y debido a que se produjo el cierre de la frontera y que eso les impide prácticamente poder realizar ese comercio que venían ellos ejecutando, la caída registrada por las estadísticas oficiales publicadas por el Banco Central del comercio de frontera fue del 97%, tanto en abril como también en mayo. En ambos meses, 97% de caída es casi un 100%, implica prácticamente una paralización total. Paraguay tiene una característica de que gran parte de su población, se calcula más o menos un 70% de su población, vive en ciudades de frontera, ¿verdad? Empezando por Asunción, que es una ciudad de frontera, está frente a Clorinda, ¿verdad? La segunda ciudad en importancia es Ciudad del Este, que está frente a Foz, Encarnación, ¿verdad?, limita con Argentina, y otras ciudades como Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá. Entonces, ese sector de comercio fronterizo fue duramente afectado. Asunción en menor medida, debido a que si bien está en frontera, es una ciudad que tiene su propia, digamos, su propio sector de servicios, del cual se nutre todo lo que es restaurantes, servicios financieros,
las casas matrices de muchas empresas, etc. Y bueno, eso le permitió que esa reapertura del mercado interno, te decía yo, las mejores estadísticas en lo sanitario han permitido una cierta reactivación del mercado interno con el relajamiento ya de la cuarentena dura, y eso ha permitido una cierta recuperación, ¿verdad?, de ese mercado interno y de ciudades como Asunción. Pero persiste, ¿verdad?, ese impacto negativo muy importante en el sector de hoteles que están prácticamente cerrados, restaurantes. Yo conozco bien ese sector porque me toca también trabajar con varias empresas de ese rubro y el impacto ha sido brutal. Esas empresas tuvieron una caída de, yo diría, el 100%, ¿verdad? Y todavía, digamos, una vez reabiertos, ¿verdad?, porque ya con el relajamiento de la cuarentena están empezando a operar. Pero ahí quiero agregarte que hay dos efectos económicos generados por esta pandemia. Sí. Uno es el de la cuarentena, ¿verdad? Son restricciones a la apertura de comercio, a la circulación de las personas, pero hay otro efecto que va más allá de eso, de que ya cuando esas restricciones se retiran, a pesar de eso, poca gente va físicamente a, por ejemplo, los restaurantes. Hay un cambio de conducta de los consumidores que se agrega a esas restricciones que las sufrimos en una primera etapa y que hoy hacen de que ese sector tenga unos niveles de facturación mucho menores. Aún en ausencia ya de restricciones, la gente va menos. En ese punto, Amílcar, al menos en mi caso, estaba convencido de que el avance de fases relacionadas al protocolo sanitario, incidiría directamente en el crecimiento del consumo, pero veo que no está sucediendo ese punto, no se está dando. Sí. A tu criterio eso, porque hay sectores donde la demanda es nula, hay sectores que se incrementaron en un porcentaje muy bajo. Sí. ¿A qué se debe a tu criterio? Muy buena pregunta. Mira, por un lado, acá tengo unas estadísticas de consumo. El Banco Central publica unos 8 rubros que son los que denomina consumo. Fíjate que la teoría dice que en momentos, digamos, de retracción económica fuerte como el que estamos viviendo ahora, la conducta de los consumidores cambia, ¿verdad? En cierta manera la gente se pone conservadora. En general, todos los consumidores nos volvemos conservadores. ¿Qué significa esto? Que tratamos de, digamos, preservar los recursos que tenemos, ya sea el dinero en efectivo, los ahorros, la línea de la tarjeta de crédito, etcétera, porque tenemos una incertidumbre con respecto al futuro y entonces gastamos poco. Tratamos de ser muy conservadores en cuanto a los gastos, las inversiones, ¿verdad? Y cuando todo el mundo hace eso, tiene un efecto global en el mercado. Fíjate, y bueno, la teoría dice que en situaciones como esta, la gente sigue consumiendo aquellos productos que son de consumo básico, por ejemplo, alimentos, etcétera, y deja de consumir o disminuye sustancialmente su consumo de todos aquellos bienes y servicios que se alejan de la categoría de básicos. Por ejemplo, y eso vemos de hecho que se cumple, esa teoría se cumple al mirar las estadísticas. ¿De qué rubros son los que se mantienen? Por ejemplo, supermercados, por ejemplo, medicamentos, remedios, ¿verdad?, las farmacias, y por ejemplo, servicio de telefonía celular. Esos son 3 rubros que se mantienen. Sin embargo, tienen una caída fuerte, lo que es venta de ropa, lo que es venta de vehículos. Venta de vehículos tuvo una caída de las más grandes, ¿verdad? 21,9%. ¿Por qué? Porque en esta situación la gente no ve el comprar un vehículo nuevo o cambiar el vehículo que ya tenías por uno más nuevo como algo importante, como algo necesario en este momento. Claro. Por eso es que se reduce. En cierta manera, ese rubro se aleja un poco de la categoría de básico y por eso ocurre esto, ¿no? Tienen caída venta de electrodomésticos, equipamiento del hogar, todo lo que es muebles y electrodomésticos, 13,4%. Venta de combustibles, 15% hasta el mes de abril. Eso tiene que ver con las restricciones a la circulación. Como no podíamos salir, no podíamos viajar, inclusive al interior del país, etc. Entonces, obviamente, el consumo de combustible baja. Venta de vehículos, 21,9%. Y venta de ropa, 23%. Como te dije, todos los rubros, esto que mencioné, caen y solamente se mantienen. Telefonía celular, este es un dato importante porque cuando vemos que el rubro de lo que es consumo de telefonía celular, ahí entra internet, ahí entra el teléfono celular, significa que para la gente es ya de consumo básico hoy. Necesita, digamos, tener saldo en su celular, necesita tener conexión a internet.
no solamente no cayó increíblemente, sino que incluso Aumentó. tuvo un crecimiento. Ahora, en plena pandemia, el gasto en este rubro de telefonía celular, dentro de los rubros que se mantuvieron, este fue el rubro que creció. Pasó a formar un ítem básico Correcto. del gasto mensual de una familia, ¿verdad? Así es básico. Yo encuentro una explicación a esto en el hecho de que al establecerse la cuarentena, la gente tenía que quedarse en la casa, mucha gente me incluyo, ahora tuvimos que empezar a trabajar desde la casa, Claro. y por ende necesitábamos esa conexión a internet. Probablemente mucha gente que no tenía conexión a internet en la casa solicitó la conexión, y otra que ya la tenía quizá elevó, digamos, el ancho de banda, ¿verdad?, contratado para poder tener una mejor conexión a internet. Le agrego también el hecho que los chicos empezaron a tener clases virtuales, y seguramente también esos chicos le pidieron a sus padres, ¿verdad?, Claro. de tener una buena conexión, porque yo me imagino una casa, papi, se corta el internet, no puedo ver a la maestra, el ancho de banda no me sirve, ese tipo de situaciones, yo supongo que se dio, y bueno, probablemente mucha gente contrató un ancho de banda mejor, ya sea para su trabajo personal como también para la necesidad de sus hijos, y eso hizo que en plena pandemia, hasta el mes de abril, la venta de lo que es consumo de telefonía celular tuviera un crecimiento del 18,7%. Lo que es medicamentos, remedios, un crecimiento interanual del 3%. Materiales de construcción, un crecimiento del 2,3%. Eso tiene que ver con la dinámica, digamos, de las obras, tanto públicas como privadas. Hay que recordar de que el Estado apostó, digamos, a una continuidad de la obra pública como parte de su manejo de la situación, y también la propuesta de plan de recuperación, un plan de reactivación económica. El eje obras públicas ocupa un lugar central. Entonces, en cierta manera podemos decir de que casi no se interrumpieron las obras públicas. Y en la parte privada, esto ya es de observaciones que yo he hecho en la ciudad de Asunción, veo que prácticamente la totalidad de las obras privadas iniciadas, hablo principalmente de edificios, están continuando. O sea que vemos que no ha habido, digamos, o por lo menos mayoritariamente, un abandono de las obras iniciadas. Casi todos los, por no decir todos, ¿verdad?, o casi todos los inversores han decidido darle continuidad y terminar esos edificios. Yo estimo que en todo caso, si va a haber un impacto en lo que es construcción privada, se va a dar en una menor cantidad de nuevos proyectos, pero no en la suspensión de proyectos que ya estaban en ejecución. Y esa continuidad de todas las obras que estaban en curso es lo que ha generado un crecimiento del 2,3% interanual de lo que es venta de materiales de construcción. Y finalmente el supermercado, que es un clásico, ¿verdad? La venta de supermercado también se mantiene, inclusive con un pequeño crecimiento del 0,8%, debido a que lo que este sector vende es consumo básico. Entonces, obviamente la gente recorta su presupuesto en otras cosas, como dije, venta de vehículos, etcétera, muebles, pero no así en lo que es alimentos. Y agrego un detalle ahí. Yo he estudiado también algunas estadísticas propias ya que la generamos en la consultora sobre el efecto del programa PTO, ¿verdad?, en el consumo, en la venta a supermercados. Y hemos medido de que hubo PTO en el mes de abril, y ahí digamos, los días previos al PTO, la caída de las ventas en el tercer anillo de Asunción, hablo de ciudades como Limpio, Luque, etcétera, había tenido una caída del 15%. Cuando se inyecta el PTO, aumenta la venta a ese 15%, digamos, se recupera. Sí. Entonces sería más 15 o menos 15, con PTO o sin PTO, la venta de alimentos en lo que es supermercados. Te decía yo, en abril tuvimos PTO, en mayo no hubo PTO, el segundo PTO se pagó recién en la primera semana de junio, y en ese mes de mayo vimos esa caída del 15%, la confirmamos, ¿verdad? Una caída del 15% en la venta de supermercados de ese tercer anillo, que de cierta manera son barrios, digamos, dormitorios, barrios donde viven los trabajadores, y eso se recupera nuevamente en junio con la inyección del PTO. Vale decir, estos programas sociales del gobierno, en mi opinión, están cumpliendo un rol importante en sostener el consumo, principalmente de esos rubros más básicos como alimentos, productos de higiene, en esos barrios, digamos, de menor nivel socioeconómico, y con lo cual podemos concluir de que es importante, ¿no?, para poder mantener, en cierta manera, a ese sector de la población. Amílcar, yendo al mercado de créditos, Sí. en época de crisis, Amílcar, hay que actuar rápido, Sí. al menos en términos de política monetaria y fiscal.
incentivar la colocación de créditos, aumentar el volumen del consumo, evitar en todo momento la interrupción en la cadena de pagos. A tu criterio, las políticas actuales se están aplicando de forma rápida, estamos con un proceso muy lento, ello implica en la desactivación de la economía. ¿Qué pensás de eso? Bueno, si me permitís responderte de esta manera. Cuando hablamos de políticas públicas ante una situación como esta, típicamente se tiene, digamos, un conjunto de 5 políticas. La primera de ellas es la monetaria, la política monetaria, que la maneja el Banco Central y cuyo principal instrumento es la tasa de interés de referencia. Yo creo que en ese aspecto, en lo que se refiere a esa política, la actuación de la autoridad monetaria fue correcta. Hicieron lo que prácticamente todos los bancos centrales del mundo hicieron, de bajar la tasa de referencia, la tasa que le pagan los bancos por la letra de regulación monetaria a niveles récord, ¿verdad? De menos del 1%, con lo cual la señal que ha enviado al mercado es de que el crédito sea barato, porque desincentiva, esa tasa baja desincentiva la inversión en letras e incentiva a la vez el dar crédito, porque el banco, al no tener la posibilidad de una inversión segura, como son las letras de regulación monetaria, a una tasa, digamos, buena, cuando esa tasa es muy baja, lo que le queda es prestar, ¿verdad?, al mercado. Por otro lado, ha también flexibilizado las reglas de previsiones, ¿verdad?, para permitir justamente las refinanciaciones, la reestructuración, en fin, todo tipo de reacomodo del sector financiero con sus clientes, y también ha habilitado una ventanilla de liquidez que permite a los bancos, en palabras simples, entregar cartera y retirar a cambio liquidez para volver a prestar, ¿verdad? Muy interesante, Amílcar. Sí. Quiero seguir con esto. Quiero adentrarme en el próximo bloque en las actividades de las empresas de crédito, muy importante a mi criterio en este momento de recuperación económica. Vamos a un corte comercial, Amílcar, y volvemos enseguida. Ya volvemos enseguida. Estamos de vuelta con Amílcar Ferreira. Amílcar, la AFD ha seleccionado a empresas de crédito, socias de la Cámara de Empresas Crediticias, a fin de que ejecuten uno de sus programas, que es Fisalco. ¿Qué opinión te merece esta selección en este momento de recuperación económica? Mira, me parece muy acertada, porque hay que recordar de que FOGAPI está dirigido principalmente a bancos, ¿verdad?, financieras también, y el Fisalco ha permitido también incorporar a cooperativas y también a casas de crédito. Entonces, creo que esa amplitud en esa política pública de canalizar estos créditos de ayuda en este momento en el cual son necesarios a través de todas las instituciones crediticias es una medida muy acertada. Como te dije, esto permite que hoy día se canalice a través de los bancos que, bueno, atienden clientes con un perfil, ¿verdad?, grandes empresas, medianas empresas y en cierta manera todos los que reúnen, ¿verdad?, los requisitos para calificar, para operar con bancos, financieras también, pero también hay todo un sector, prácticamente 2/3 del sistema son, digamos, bancos y financieras, pero después hay todo 1/3 del sistema total que son cooperativas, casas de crédito, otros, digamos, actores del sistema financiero que también son muy importantes y que atienden justamente a quizás ese segmento medio, inclusive bajo, socioeconómico de la población, ¿verdad? Las cooperativas que tienen una fuerte presencia, no sé, en los barrios, en diferentes ciudades, ¿verdad?, hoy día, y también las casas de crédito, por supuesto, que juegan un rol muy importante y que hoy día estamos viendo en las estadísticas, están cumpliendo un rol muy importante, pues también están canalizando estos recursos que permiten hacer llegar el capital operativo, ¿verdad?, la ayuda financiera que muchas empresas, muchas pymes, muchas personas están necesitando en este momento. Así que, en mi opinión, muy bueno el trabajo hecho en este sentido, ¿verdad?, la amplitud en cuanto a la canalización de estos recursos y el rol que están jugando estas empresas en este momento. Hay una realidad económica, Amílcar, que no podemos desconocer. Los bancos y financieras no llegan a un sector de la población con sus líneas de crédito. Yo creo que ese fue el principal motivo de la AFD para seleccionar a las empresas de crédito en la ejecución de su programa Fisalco. Ahora, a mi criterio, hay cuestiones que deben flexibilizarse. Decías en el bloque anterior, una de las señales de la política monetaria y financiera fue
flexibilizar las tasas, tener créditos a tasa de interés un poco baja, ¿verdad? Fisalco permite a las empresas de crédito tener como tope una tasa del 5.5%. Ahora, esa tasa no se compadece del riesgo que asumen estas empresas, porque a diferencia del FOGAPI, el FOGAPI que recordemos que tiene una garantía del 80%, creo que existe un proyecto de ley que están buscando tener la garantía del 90%, pero en Fisalco, Amílcar, el riesgo lo asume la empresa de crédito a una tasa del 5.5%. Si no se flexibiliza eso, a mi criterio, no lograremos el volumen de colocación de crédito que requiere el sistema. Entonces, el espíritu del programa al final no se cumple. Es correcto. Coincido plenamente contigo. Ocurre que las entidades financieras, si bien el fondeo permite esta tasa, sin embargo el riesgo de crédito lo están asumiendo las entidades financieras que canalizan este crédito. Esto significa que si ese crédito no se paga, igual la entidad financiera que dio el crédito tiene que devolver esos fondos al Estado. Entonces, creo que es un punto central, ¿verdad? El liberar la tasa de tal manera que, o en todo caso, limitarla a un nivel más alto, ¿verdad? De tal manera que la tasa de interés a la cual finalmente llega ese crédito compense el nivel de riesgo que se está tomando con las carteras. Sabemos, las carteras también son diferentes, ¿verdad? El mercado se divide en segmentos y cada segmento tiene un nivel de riesgo diferente. Eso significa el grado de incobrables, ¿verdad? Afectación por incobrables que tiene cada uno y por ende es necesario. Esto no es una cuestión, ¿cómo te diría?, filosófica, esto es una cuestión matemática que se puede demostrar, ¿verdad? Y por ende corresponde, creo yo, resolver eso. Creo que hay un proyecto, ¿no?, de liberar las tasas, no solamente de este producto específico, sino de todo, el FOGAPI en general, de tal manera a permitir, porque la misma queja también la tienen los bancos, ¿verdad? Ellos también dicen que con ese 9,9, que es la tasa que les permite, tampoco ellos compensan todo el riesgo que están tomando. Entonces eso también hace que atiendan a algunos clientes nomás, los que más o menos más seguros, y también discriminan a otros, ¿verdad? Debido a que con esa tasa de interés no pueden compensar el nivel de riesgo de los diferentes segmentos que están atendiendo. Otra cuestión que a mi criterio atenta contra la ejecución del Fisalco es que en estos días se estableció un promedio en el monto de colocación, Amílcar. Es decir, creo que ese promedio está por los 130 millones de guaraníes. Existen hoy en día empresas que están hace 4 meses sin facturación, están paradas hace 4 meses, y la inyección económica o la inyección financiera que necesitan tiene que ser importante. Hay empresas que requieren de un crédito de 1.000 millones, pero otorgándole un crédito de 130, 150 millones de guaraníes, ¿qué logramos? Un parche momentáneo de unos meses. Tenemos 6 meses de gracia o 1 año de gracia, pero la inyección crediticia que recibió esa empresa nunca fue suficiente. Llega el primer mes luego del año de gracia y ¿qué tenemos? Se incrementa la tasa de morosidad, se vienen las demandas judiciales y ahí entramos en una situación desventajosa, no solo para la empresa que otorgó el crédito, que debe asumir el riesgo, debe previsionar esa pérdida, sino para esa empresa que accedió al crédito, a esa MIPYME que accede al crédito, a ese profesional independiente que no logró salvar su empresa, salvar su negocio. Entonces yo veo una limitante en establecer un promedio o un tope en la concesión de este tipo de créditos, ¿verdad? No sé qué opinión te merece. Sí, mira, creo que es también un punto relevante, sí, como vos bien lo decís, el tamaño del crédito es importante debido a que también el tamaño de los clientes, el tamaño de las empresas, de las pymes y empresas medianas es también diferente, lo que quizá es apropiado, con monto correcto, necesario para una empresa es absolutamente insuficiente para otra, ¿verdad? Claro. Entonces, ese crédito que le estamos dando a esa empresa en este momento es como un remedio, ¿verdad? Es como un jarabe que le damos. Entonces la dosis es importante que sea la correcta. Si la dosis es muy pequeña, ese remedio no va a surtir el efecto que se espera. Y bueno, y lo contrario también, ¿verdad? Si la dosis es demasiado grande, si sobreendeudamos la empresa también. Pero creo que en este caso, lo que decías, limitar de manera tan rigurosa el monto, haciendo que otra vez ese auxilio financiero diseñado correctamente, pero al final el monto no permite realmente resolver el problema, pues termina siendo una ayuda ineficaz. O sea que yo te diría, estoy de acuerdo también, creo que hay que discutir, mejorar eso. Yo he escuchado a autoridades del Ministerio de Hacienda que han
dicho en entrevistas que le han hecho en los medios de que estaban considerando estas dos inquietudes. Por un lado, lo de la tasa, que claramente, en cierta manera está demostrado, ¿verdad?, que en muchos casos no compensa el nivel de riesgo, y también lo del monto, ¿no? Creo que ir a un esquema 2.0 donde se corrijan, a partir ya de las lecciones aprendidas, se corrijan estos aspectos, sería pues fabuloso, ¿no? De esta manera mejorar estos productos. Amílcar, a fines del 2019 el Banco Central resuelve incluir a las empresas de crédito como sujetos obligados de sus regulaciones. En el 2021 tendremos un año de regulaciones para este tipo de empresas. ¿Qué consejos, cuáles son los criterios que consideras deben de tener en cuenta este tipo de empresas para afrontar de forma positiva esta regulación que se les viene? Digo que se les viene por el lado de que considero que será un cambio trascendental en la estructura de sus empresas y debería de buscarse que esta regulación no afecte de sobremanera a tales empresas y en consecuencia esa afectación derive en una complicación al sector financiero, ¿verdad? ¿Qué Claro. opinión, qué recomendaciones das a este grupo de empresas? Mira, es un debate interesante. Yo en general adhiero a la idea de que vivimos en un libre mercado. Entonces los controles, ¿verdad?, que son importantes, son necesarios, pero deberían estar más referidos a cuestiones como transparencia, ciertas políticas de prudencia, pero no para dificultar negocios. Yo creo que este tipo de sectores de hecho existen en todo el mundo y tienen un gran desarrollo, son necesarios, son también actores, son parte del sistema financiero. Y yo creo que debería ser un control, digamos, enfocado o dirigido con un ánimo de fortalecimiento del sector y no para dañar al sector. Creo que, digamos, controles que lleven a una mayor, digamos, quizá transparencia, ver los estados financieros, ese tipo de cosas, pero no con un ánimo de limitación o de daño o inclusive de exclusión del sector. Me parece que, como te dije, es un sector importante que contribuye también a la economía nacional, que atiende a un segmento de clientes que necesita crédito. Es un sector que es muy ágil, yo creo que en ese aspecto inclusive más ágil que digamos, otros actores más tradicionales del sistema, y que llega, ¿verdad?, con esa oferta de crédito, con ese producto crediticio de una manera rápida a sectores, a segmentos que quizá están desatendidos o no suficientemente atendidos por el sector financiero. Amílcar, para culminar la entrevista quiero que nos proyectes cuándo nos recuperamos económicamente. ¿Cuál es el panorama que manejas, Amílcar? La pregunta del millón, ¿verdad? La pregunta del millón. La que todo el mundo quiere saber. Mira, es muy difícil, en primer lugar quiero decir, no voy a, ¿cómo se dice?, evadir la respuesta, pero en este momento es muy difícil hablar de proyecciones. Creo que lo que podemos es mencionar ciertos escenarios que se construyen. Claramente el 2020 va a ser un año de fuerte caída económica. Se habla de un déficit fiscal ya admitido, incluso por el Ministerio de Hacienda en sus proyecciones, del 7%. Por un lado, esto implica en dinero una cifra de más o menos 2.800 millones de dólares de, digamos, agujero fiscal que se va a gastar por encima de lo que se recaude y que se va a cubrir con deuda, por un lado. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional en su último informe proyecta una caída del 5% del PIB para este año. Y en fin, en cierta manera, esa va a ser el panorama general, una fuerte caída de las economías globales y en particular Latinoamérica, ¿verdad? Pero también con buenas perspectivas para el año próximo. Pareciera que el avance científico nos va a llevar ya pronto al anuncio de una vacuna. Se espera para el verano de nuestro hemisferio, para el próximo verano, septiembre, octubre, noviembre, entre primavera y verano, verá el anuncio ya de una vacuna y su distribución posterior el año próximo. Algunos hablan de que esa vacuna estaría probablemente ya disponible, inclusive distribuida y llegando ya a Paraguay en el segundo trimestre del 2021, entre más o menos abril y junio, por ahí, de tal manera ya a poder pues, vacunar a la población y de esa manera superar, diríamos, de manera, no sé si definitiva, pero por lo menos de una manera ya muy importante, esta pandemia, ¿no? Y las perspectivas de recuperación, una vez que si eso se da, si ese escenario que menciono se cumple, las perspectivas de recuperación son muy importantes. Un crecimiento de 5, inclusive quizás 6%, mucho va a depender de lo que nosotros mismos hagamos para el año que viene, ¿verdad? Para la economía paraguaya. Creo que el mundo va a estar, una vez que superemos esto, ávido de consumo, de inversión, de turismo, en fin.
la gente va a querer, ¿verdad?, hacer todas esas cosas de las cuales se privó en esta pandemia, y por ende yo soy optimista. Yo creo que la recuperación va a ser importante. Lo importante ahora es poder gestionar bien este momento, poder actuar de manera inteligente, poder coordinar bien las políticas económicas y permitir a la economía atravesar este momento difícil, para que una vez que salgamos de esto, la menor cantidad de empresas y personas haya quebrado, ¿verdad? Preservar ese tejido económico, porque es muy diferente la situación cuando una empresa está afectada pero sobrevive. Si esa empresa sobrevive, todos esos empleos que generaba esa empresa van a estar disponibles y la gente va a poder regresar. Si esa empresa no sobrevive, esos empleos ya se perdieron de manera definitiva. Y reconstruir ese tejido económico, crear nuevas empresas que sustituyan a las anteriores, es más difícil. Amílcar, muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos en este segundo programa. Es probable que te estaremos molestando en otros programas más adelante. Con la entrevista a Amílcar Ferreira estamos concluyendo este segundo programa de Créditos y Consumo. Los esperamos el próximo jueves a las 21 horas. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician Bixa, Carsa, Crediágil, Ibiza, Credisolución a tu alcance. Universo de Créditos y Consumo. Serfín, creciendo juntos. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Ballet.